Nadie en el Vaticano durmió bien la noche del 11 de mayo de 2026. No era por una crisis inmediata. No era porque una amenaza hubiera golpeado los muros. Era porque algo estaba a punto de suceder. Algo que nadie había visto en 2 siglos completos. Y quienes lo sabían no podían hablar. Y quienes podían hablar aún no lo sabían. Lo que Robert Francis Prevost, el Papa León XIV, hizo en el curso de las 72 horas precedentes transformó las estructuras internas de la Iglesia Católica de una manera que los historiadores aún están en el proceso de medir y analizar. No fue un gesto simbólico vago. No fue una declaración simple de intenciones. Fue un movimiento concreto, irreversible, que rompió una cadena de 200 años de práctica institucional rutinaria. Y cuando el mundo lo descubrió, la primera reacción no fue de aplausos ruidosos ni de escándalo dramático. Fue silencio. El tipo de silencio que precede a un terremoto importante. Quédate hasta el final porque lo que te vamos a contar en los próximos minutos no es especulación. No es un análisis de segunda mano reinterpretado a través de varias lentes. Es la secuencia exacta de eventos que se desarrollaron entre el 11 y el 13 de mayo de 2026, reconstruida hora por hora a partir de fuentes situadas dentro mismo de la Curia Romana. A partir de documentos que se filtraron hacia los medios internacionales. Y a partir de las declaraciones que el mismo Papa León XIV hizo sin que nadie esperara escucharlas. El 11 de mayo de 2026 marcaba el primer aniversario exacto del pontificado de León XIV. Un año completo desde que Robert Francis Prevost apareció en el balcón de la Basílica de San Pedro y saludó al mundo entero con esa mezcla característica de calma aparente y determinación interior que se había convertido en su firma personal. Un año completo. En términos vaticanos, eso no representa prácticamente nada. Los papas se miden en décadas enteras de gobierno. Se miden en concilios, en encíclicas que toman años en ser escritas. Un año es apenas el tiempo necesario para entender cómo funciona la maquinaria. Pero León XIV no había usado ese año simplemente para entender la maquinaria. Lo había usado para determinar precisamente qué parte de esa maquinaria necesitaba ser rota. Lo que nadie sabía esa mañana del 11 de mayo era que el Papa había convocado en secreto absoluto una reunión compuesta por 12 cardenales de alto rango. No era el Consejo Oficial de Cardenales. Ese grupo oficial que asesora al pontífice sobre cuestiones de gobierno. Era un grupo radicalmente diferente, convocado de manera informal, sin orden del día escrito, sin secretarios autorizados a estar presentes. 12 hombres sentados en una pequeña sala del Palacio Apostólico con el Papa de pie frente a ellos. Sin documentos en las manos. Sin papel alguno. Uno de los participantes, cuya identidad no ha sido confirmada públicamente, pero que habló bajo condición de anonimato total con al menos 2 medios europeos de primer nivel, describió la escena de esta manera. El Papa entró, cerró la puerta él mismo con una mano, y simplemente dijo, lo que estoy a punto de hacer tendrá consecuencias. Quiero que lo sepan antes de que suceda, no después. Y entonces lo explicó en detalle. ¿Qué explicó exactamente? La respuesta a esa pregunta tardó las 48 horas siguientes en emerger al día. Y cuando finalmente emergió, brotó por varias puertas simultáneamente. La tradición que León XIV estaba a punto de perturbar tenía sus raíces en el pontificado de Pío VII, quien había fallecido en 1823. Desde ese momento exacto, con solo variaciones menores y prácticamente ninguna excepción, los papas habían seguido un protocolo específico bien definido en la forma de designar a los prefectos de los dicasterios más poderosos e importantes de la Curia Romana. El protocolo nunca fue escrito en documento formal alguno. Pero estaba tan profundamente enraizado en la práctica institucional real que funcionaba con la fuerza y autoridad de una ley verdadera. Básicamente, los puestos más altos de la curia siempre habían sido ocupados por cardenales europeos. O cuando menos por figuras que habían sido formadas durante décadas completas dentro del sistema vaticano mismo. La selección nunca la hacía el Papa solo.
La hacía el Papa en consulta con un círculo de poder que había acumulado influencia durante generaciones enteras. León XIV sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando decidió conscientemente romper este protocolo de 2 siglos de antigüedad. No lo hizo por inadvertencia. No lo hizo por ignorancia política. Lo hizo de manera deliberada y documentada. Y más importante aún, lo hizo de una forma que no podía ser revertida sin crear una crisis institucional aún mayor que el cambio mismo. La mañana del 12 de mayo de 2026, el Boletín Oficial de la Santa Iglesia publicó una serie de nominaciones que, a primera lectura superficial, habría parecido puramente administrativa y rutinaria. 5 nombres. 5 cardenales diferentes designados para puestos de liderazgo de primer nivel dentro de la Curia romana. Si alguien hubiera leído esta lista apresuradamente, como la mayoría de las noticias vaticanas son leídas rápidamente, quizás no habría visto nada extraordinario. Pero si la hubiera leído lentamente. Si realmente hubiera prestado atención a esos nombres. Si hubiera examinado de dónde venían estas personas. El panorama que emergía era completamente diferente. De los 5 nuevos prefectos designados ese día, 4 venían de África, Asia y América Latina. No como figuras secundarias. No como secretarios adjuntos. Como prefectos titulares de dicasterios importantes. Puestos que, históricamente, habían sido territorio exclusivo de cardenales europeos. La mayoría absoluta de los casos eran italianos. El 5.º nombre era europeo, sí. Pero era un cardenal conocido por haber regularmente confrontado el ala más conservadora de la curia en el curso de los últimos 10 años. Eso solo habría constituido ya una noticia mayor. Pero no era realmente la noticia principal. La verdadera noticia estaba contenida en el método mismo. En la forma exacta en que esta decisión había sido tomada. Porque León XIV no había solo designado a estas personas. Había formalizado con respaldo jurídico interno un mecanismo completamente nuevo de consulta para todos los futuros nombramientos curiales. Este nuevo mecanismo reducía significativamente el peso de las estructuras de influencia tradicionales que habían dominado el Vaticano desde 2 siglos. No las eliminaba completamente. Habría sido simplemente guerra abierta declarada. Pero las reducía. Las formalizaba de una manera completamente nueva. Y al formalizarlas, las hacía visibles. Las sacaba de ese territorio nebuloso donde las cosas suceden sin que nadie pueda apuntar exactamente cómo ni por qué suceden. Era exactamente lo que León XIV había explicado a estos 12 cardenales el día anterior. No estaba pidiendo permiso. Los estaba informando. Y al informarles, les estaba diciendo claramente, si quieren oponerse, tendrán que hacerlo públicamente. La reacción tardó menos de 12 horas en llegar. A las 3 de la tarde del 12 de mayo, 3 cardenales europeos de peso significativo dentro de la curia emitieron declaraciones de manera coordinada, pero no conjunta. Las declaraciones no nombraban directamente al Papa, pero dejaban muy clara la posición tomada. Palabras como precipitación. La necesidad de discernimiento colectivo. El respeto a la sabiduría institucional acumulada a través de los siglos. El lenguaje vaticano funciona así. Puedes decir prácticamente cualquier cosa si usas las palabras correctas en el orden correcto. Y estas palabras en este orden solo significaban una cosa, resistencia. Pero es aquí donde la historia hizo su primer gran giro. Porque León XIV no respondió a estas declaraciones con un comunicado oficial alguno. No convocó una conferencia de prensa. No filtró una respuesta por los canales habituales. Lo que hizo era mucho más simple y mucho más devastador. A las 6 de la tarde del 12 de mayo, el Papa León XIV salió a caminar por los jardines del Vaticano, como tenía la costumbre de hacer. Pero ese día no estaba solo. Estaba con 2 de los 5 nuevos prefectos recién nombrados. Uno de ellos era el cardenal nigeriano que acababa de ser designado prefecto del dicasterio para los obispos.
Es uno de los puestos más influyentes en toda la estructura eclesiástica mundial. Mientras caminaban, hablaban sin cámaras de protocolo, sin comunicados previamente preparados, pero con fotógrafos de prensa vaticana que, por alguna razón que nadie ha explicado oficialmente, estaban exactamente en el lugar correcto en el momento correcto. En ese instante exacto, las imágenes aparecieron esa misma noche. El Papa caminando en los jardines con sus nuevos prefectos. Riendo. Luciendo relajado. Sin urgencia. Sin la postura defensiva de alguien que acababa de provocar una crisis institucional. La imagen no necesitaba texto. Era en sí misma una declaración completa. En las redes sociales, la imagen circuló a una velocidad que sorprendió incluso a los observadores vaticanos más experimentados. No porque fuera escandalosa, sino porque era exactamente lo opuesto al escándalo. Era calma. Era normalidad. Era un papa que había hecho algo sin precedentes en 200 años. Y que salía a caminar tranquilamente en el jardín como si hubiera tenido una tarde ordinaria. Esa noche, en los pasillos del Vaticano. En los grupos de mensajes privados de corresponsales religiosos instalados en Roma. En las oficinas de varios episcopados nacionales que habían recibido llamadas desde la curia. La pregunta no era, ¿qué hizo el Papa? La pregunta era, ¿qué viene después? Y la respuesta llegó más rápido de lo que nadie había anticipado. La mañana del 13 de mayo de 2026, festividad de Nuestra Señora de Fátima, una fecha cargada de simbolismo para la Iglesia Católica, el Papa León XIV celebró misa en la capilla pauliniana del Palacio Apostólico. No era una misa pública. No era un evento en el aula Pau. Era una misa interna, íntima, restringida. Y al final de esa misa, en el momento donde normalmente se escuchan breves palabras de meditación, el Papa habló durante 12 minutos completos. No parecía ser un discurso preparado de antemano. O al menos, eso no era la impresión. Las personas presentes describieron un tono conversacional directo. Sin los giros de retórica que caracterizan los discursos papales formales. Habló en español. Su segundo idioma. No en italiano. No en latín. Y lo que dijo, según varias personas presentes que posteriormente hablaron a los periodistas, era esencialmente esto. La iglesia que heredé posee una fortaleza enorme. Posee también estructuras que fueron construidas para un mundo que ya no existe. No para servir a ese mundo, sino para servir al mundo que llega ahora. Y este trabajo de transformación no podía esperar generaciones futuras. No porque tuviera una urgencia personal, sino porque el mundo que espera a la iglesia no va a esperar a la iglesia. Estas palabras, o versiones muy cercanas de ellas, llegaron a la prensa internacional antes del mediodía. Y es en ese momento que la historia dejó de ser una noticia vaticana. Se transformó en una noticia verdaderamente global. Porque estas palabras no eran solo teología. Eran una declaración de gobierno. Eran un papa diciéndole a su propia institución de la manera más directa posible. Sin usar el lenguaje de la confrontación. Vamos a cambiar. Y vamos a cambiar ahora. Los medios especializados en asuntos vaticanos comenzaron a seguir los hilos con una intensidad que no se había visto desde los primeros días del pontificado. Y lo que descubrieron cuando empezaron a tirar de esos hilos era que las 5 nominaciones del día anterior no eran el comienzo del proceso. Eran el final visible de un proceso que había durado meses desarrollándose bajo la superficie. Resultó que León XIV había pasado los 6 meses anteriores sosteniendo una serie de conversaciones informales y absolutamente discretas con los líderes eclesiásticos de Asia, África y América Latina. No viajes oficiales. No reuniones con una agenda pública. Solo conversaciones. Algunas por videoconferencia. Otras durante los márgenes de eventos que tenían otras razones públicas de existir. El objetivo de estas conversaciones no era la evangelización. No era la diplomacia.
Era la escucha. Y lo que el Papa había escuchado, según fuentes cercanas a este proceso, era una y otra vez la misma cosa. La curia romana, tal como estaba estructurada, hablaba principalmente para sí misma. No era una crítica nueva. Era una crítica que existía desde hace décadas. Que el mismo Papa Francisco había formulado con fuerza en varios documentos y discursos. Pero la diferencia entre formular la crítica y cambiar la estructura era exactamente la diferencia que León XIV parecía haber decidido cruzar la semana anterior. Entre los documentos que circularon discretamente entre los cardenales consultados en el curso de estos 6 meses de preparación, había un texto de 42 páginas. No un texto público. No una encíclica. No una exhortación apostólica. Un documento de trabajo interno sin título oficial. Conocido informalmente simplemente como el memorándum. Este documento describía con una precisión notable el estado actual de los mecanismos de nombramiento dentro de la curia. Los patrones históricos de selección desde 1823. Y una propuesta concreta de reforma que no requería convocar un concilio. No requería reformar el derecho canónico. Requería fundamentalmente voluntad. Este memorándum existía. Eso está ahora confirmado por varias fuentes. Lo que no está confirmado públicamente es quién lo escribió. El nombre que circula con más persistencia en los pasillos romanos es el de un canonista estadounidense que trabaja desde hace años en la Secretaría de Estado. Pero hay quienes dicen, y esto es más difícil de verificar, que partes sustanciales del texto fueron escritas por el mismo Prevost antes de ser elegido papa. Si eso fuera cierto, la historia que estamos contando tendría una dimensión completamente diferente. Significaría que lo que vimos esta semana no fue una decisión tomada en el primer año del pontificado. Fue la ejecución de un plan que había gestado durante años. Un plan que llegó al cónclave con su autor dentro. Volvamos al 13 de mayo porque la jornada no terminó con las palabras de la misa. A las 4 de la tarde de ese día, la sala de prensa de la Santa Iglesia convocó una conferencia de prensa inusualmente breve. El portavoz vaticano leyó un comunicado corto. Muy corto. Decía lo siguiente: el Santo Padre confirma las nominaciones publicadas el día anterior e indica que son el inicio de un proceso de consulta más amplio que se desarrollará durante los próximos meses. Eso era todo. Sin preguntas. Sin desarrollos adicionales. La conferencia duró exactamente 4 minutos y 20 segundos. En este laconismo había una estrategia. Cuando el Vaticano habla poco, es generalmente porque quiere que el silencio haga el trabajo que las palabras harían de manera menos efectiva. El comunicado no explicaba. No intentaba justificar. No buscaba comprensión. Simplemente declaraba. Y al declarar, tampoco dejaba espacio para que cada observador llenara ese espacio con sus propias interpretaciones. La comunicación vaticana sigue siendo, para bien o mal, maestra en esto. Pero el silencio institucional no pudo contener completamente lo que ya estaba en movimiento. Esa misma tarde, 3 obispos de países africanos que habían participado en las conversaciones informales del Papa durante los últimos meses emitieron comunicados de apoyo a las nominaciones. No coordinados formalmente. Al menos, no de manera visible. Pero tan alineados en su mensaje que la coordinación era manifiestamente obvia. Usaban frases como momento histórico. Renovación necesaria. La Iglesia Universal que incluye a todos. Y al mismo tiempo en Roma, en los salones donde se escucha el Vaticano Real, no el de los comunicados, sino el de las conversaciones después de las cenas, la temperatura había subido varios grados. Uno de los corresponsales religiosos más veteranos de Roma, quien cubre el Vaticano desde hace más de 20 años, describió esta atmósfera con una metáfora que se ha repetido mucho desde entonces. Dijo que el 13 de mayo en Roma, la atmósfera era como el día antes de una tormenta. Cuando el aire ya cambió. Pero el cielo sigue siendo azul. ¿Por qué esta sensación?
Porque todos sabían o presintieron que lo que acaba de suceder en el curso de estas 72 horas no era el final de algo. Era el comienzo. Y el comienzo de algo en el Vaticano es siempre más complicado que el comienzo de algo en cualquier otro lugar del mundo. Porque la Iglesia Católica es una institución que ha pasado 2000 años administrando exactamente una tensión. La tensión entre la necesidad de cambiar para sobrevivir y la necesidad de no cambiar para mantener su identidad. Cada papa, en algún momento de su pontificado, debe negociar esta tensión. Algunos la evitan. Algunos la resuelven teóricamente, pero no estructuralmente. Algunos la enfrentan cara a cara. León XIV, en su primer año de pontificado, parecía haber elegido la tercera opción. Y lo había hecho no con un gran discurso. No con un documento histórico. Lo había hecho con 5 nominaciones. Una caminata en los jardines. Y 12 minutos de palabras en una capilla un martes por la mañana. Eso en sí mismo es notable. Pero hay algo más. Algo que la mayoría de las coberturas mediáticas de estos días han largamente ignorado. Porque requiere entender un detalle técnico del derecho canónico que es fácil ignorar. Pero que es fundamental para entender el alcance real de lo que sucedió. Los cambios que León XIV introdujo en el mecanismo de nombramiento no son solo cambios de facto. Son cambios de procedimiento que, según varios canonistas consultados en el curso de las últimas 48 horas, crean un precedente jurídico interno que sus sucesores no podrán ignorar fácilmente. No es imposible revertirlos. Ciertamente, ningún papa puede vincular a otro en términos absolutos. Pero revertirlos requeriría un esfuerzo explícito. Visible. Que tendría que ser justificado públicamente. Y esta visibilidad forzada es en sí misma una forma de protección del cambio. En otras palabras, León XIV no solo cambió las cosas. Las cambió de una manera que hace que cambiarlas de vuelta sea políticamente costoso. Esa es una sofisticación que no se improvisa. Esa es la sofisticación de alguien que conoce muy bien la mecánica del poder institucional. Y que sabe exactamente dónde colocar las palancas. Para entender por qué eso importa, hay que ver brevemente quién es Robert Francis Prevost y qué hizo antes de convertirse en papa. Prevost es un agustino estadounidense que pasó décadas en Perú. No como misionero para una estadía corta, sino como alguien que construyó su vida pastoral completa en América Latina. Que hablaba español como si fuera su idioma materno. Que conocía la Iglesia desde la perspectiva de quienes están lejos de Roma. No de quienes están en el centro. Antes de convertirse en papa, había sido prefecto del dicasterio para los obispos. Exactamente el mismo dicasterio que ahora dirige el cardenal nigeriano que el papa nombró ese miércoles. Eso significaba que Prevost entendía cómo funcionaba esta estructura. Que sabía que podía ser cambiada. ¿Y cómo? Pero hay un detalle biográfico que en el curso de los últimos días ha comenzado a circular con más fuerza. Y que añade una capa adicional a la historia. Durante su tiempo en Perú, Prevost fue testigo directo de las consecuencias de una iglesia cuyas estructuras de decisión estaban desconectadas de la realidad local. No en términos abstractos. En términos concretos. Decisiones tomadas en Roma que llegaban a comunidades que tenían necesidades completamente diferentes de las que esas decisiones asumían. Esta experiencia, según quienes lo conocían a partir de esos años, era formativa de una manera que iba más allá de las convicciones teológicas. Le había dado una convicción operativa. Que la distancia entre el poder y la realidad que ese poder afecta era en sí misma una forma de injusticia. Y esta convicción operativa es lo que explica lo que hizo esta semana. No como un gesto filosófico. Como una reforma estructural. Hay algo sobre lo cual hay que ser honesto. Lo que León XIV hizo es significativo. Es históricamente notable. Romper 200 años de práctica institucional de la manera en que lo hizo. Con esta combinación de preparación silenciosa. De ejecución precisa. Y de comunicación estratégica.
Es una demostración de capacidad política que pocos observadores se esperaban ver en el primer año de este pontificado. Pero hay también resistencia. Una resistencia real. Organizada. Que no va a desaparecer por el hecho de que el Papa haya tomado una decisión. En el Vaticano, las batallas raramente son ganadas o perdidas en un solo movimiento. Son ganadas o perdidas en la acumulación larga de pequeñas victorias y pequeñas derrotas que a lo largo de los meses inclinan el terreno de una manera u otra. Los 3 cardenales que emitieron declaraciones críticas el 12 de mayo tienen aliados. Tienen décadas de relaciones construidas dentro de la estructura. Tienen maneras de hacer que las cosas se muevan más lentamente. De hacer que las implementaciones se compliquen. De hacer que los nuevos prefectos encuentren resistencia burocrática donde no debería haberla. Ese es el instrumento de la resistencia curial. Cuando no puede revertir una decisión, no la enfrenta de frente. La ralentiza. León XIV lo sabe. Quienquiera que haya trabajado dentro de esta estructura lo sabe. Y la pregunta que se hacen en este momento los observadores más atentos es esta. ¿Tiene el Papa preparado el segundo movimiento? Porque el primer movimiento ya está hecho. Las nominaciones son públicas. El mecanismo de consulta está formalizado. Las imágenes del jardín están en todos los periódicos del mundo. El primer movimiento es irreversible sin costo político. Pero el primer movimiento solo vale si hay un segundo movimiento que lo consolide. Y es aquí donde la historia que estamos contando llega a su punto más fascinante e incierto. Porque en el curso de las últimas horas, mientras escribíamos este reportaje, información comenzó a circular. Que aún no está completamente verificada. Pero que, si es cierta, sugiere que el segundo movimiento ya está en marcha. Según fuentes dentro de la Secretaría de Estado, el Papa León XIV tiene programada para finales de mayo, quizás para las últimas 2 semanas de ese mes, una reunión más amplia con un grupo extendido de cardenales de todo el mundo. No una reunión ordinaria del Consejo de Cardenales. Una reunión especialmente convocada de duración de 2 días con una agenda que no ha sido publicada. Pero que, según estas mismas fuentes, incluye una discusión sobre el proceso de reforma iniciado esta semana. Y sobre el calendario de implementación de los próximos pasos. Si eso es correcto, significa que León XIV no está esperando a que la resistencia se organice. Se está moviendo antes de que esa organización pueda completarse. Está forzando una conversación colectiva en el momento en que el impulso del cambio aún tiene velocidad. Esa es, en términos de estrategia institucional, la decisión correcta. Y el hecho de que esté siendo considerada sugiere que quien diseñó este proceso, ya sea el Papa personalmente o el equipo que trabaja con él, entiende que una reforma vaticana no es un evento. Es un proceso. Y los procesos pueden estancarse si pierden momentum. Hay otro elemento que merece atención especial. Y que la cobertura de los grandes medios ha tratado demasiado de pasada. Entre los 5 nuevos prefectos designados el 12 de mayo, la figura que ha generado más conversación dentro de los círculos eclesiásticos especializados no es el cardenal nigeriano. Aunque su designación sea la más simbólicamente poderosa. Es una cardenal filipina. La primera mujer en la historia de la Iglesia Católica en ocupar una prefectura de ese nivel. Sí. Una mujer prefecta de un dicasterio de la Curia Romana en 2026. Esto no había ocurrido nunca. Y su nombramiento fue incluido en la misma lista que los otros 4. Sin énfasis especial. Sin comunicado separado. Como si fuera algo completamente normal. Esta normalización deliberada es parte del mensaje. No presentarla como un hito histórico, sino como una decisión administrativa. Es una manera de decir, esto es lo que debe ser. No lo que es extraordinario. La reacción a este nombramiento específico ha sido la más intensa y la más dividida de todos. Hay sectores de la Iglesia que la celebran con emoción genuina. Como el inicio de una apertura que llevan décadas esperando.
Y hay sectores que la ven como una línea cruzada que requiere una respuesta doctrinal formal. No solo política, lo que todavía no ha ocurrido, y que muchos están esperando, es una voz teológica de peso dentro de la Iglesia que articule una objeción formal y documentada a este nombramiento específico. Hasta ahora las críticas han sido vagas, formuladas en el lenguaje de la prudencia y el proceso. Nadie ha dicho explícitamente en términos doctrinales que este nombramiento viola un principio de fe. Quizás porque hacerlo abiertamente implicaría un tipo de confrontación directa con el Papa que pocos en la curia actual están dispuestos a iniciar. Eso no significa que no vaya a ocurrir. Significa que aún no ha ocurrido. Y la diferencia importa. Mientras tanto, el mundo fuera del Vaticano está mirando. Los medios de comunicación de países con grandes poblaciones católicas, especialmente Brasil, México, Filipinas, Nigeria y Estados Unidos, están cubriendo esta historia con una intensidad que refleja lo que sus audiencias sienten. Que algo está cambiando. Que el cambio es real. Y que tiene consecuencias que van mucho más allá de los pasillos de la curia. En Brasil, donde la Iglesia Católica lucha desde hace décadas contra el crecimiento de las iglesias evangélicas, varios obispos han declarado que las reformas de León XIV son exactamente el tipo de señal que la institución necesitaba para recuperar credibilidad entre los jóvenes. En Filipinas, donde el catolicismo es parte constitutiva de la identidad nacional, la designación de la cardenal filipina ha generado una oleada de reacciones que van desde el orgullo nacional hasta el debate teológico. Pero que en ambos casos colocan a la Iglesia en el centro de la conversación pública. En Estados Unidos, el país natal de Prevost, la reacción es más compleja por razones ligadas a la polarización política estadounidense. Y a la manera en que esta polarización ha infectado también las conversaciones dentro de la Iglesia. La cobertura está dividida de una manera que refleja más las grietas del país que las de la institución. Pero incluso en este contexto dividido, el nombre de León XIV está apareciendo en contextos que no son estrictamente religiosos. En conversaciones sobre liderazgo. Sobre cambio institucional. Sobre la posibilidad de reformar estructuras que han sido calcificadas durante siglos. Eso por sí solo es una medida del alcance de lo que sucedió esta semana. Pero quizás el detalle más revelador de toda esta historia, el que mejor ilustra quién es realmente León XIV y cómo piensa, es uno que sucedió en privado. Y que, sin embargo, ha llegado a oídos de varios periodistas. El 13 de mayo por la noche, después de una jornada que había incluido la misa de las palabras improvisadas. La conferencia de prensa de 4 minutos. Y una agenda que solo él y sus colaboradores más cercanos conocían en su totalidad. El Papa comió en soledad. No con cardenales. No con diplomáticos. No con el tipo de cenas de trabajo que son la norma para todo jefe de Estado. En soledad. Y después de cenar, según la fuente describiendo este momento, pasó casi una hora escribiendo a mano en un cuaderno que llevaría consigo desde sus años en Perú. No sabemos qué escribió. Quizás nunca lo sabremos. Pero la imagen de este hombre esa noche específica, después de lo que había puesto en movimiento en el curso de los 3 días anteriores, escribiendo a mano en un cuaderno viejo, dice algo sobre su carácter que ningún comunicado oficial podría decir. No es la imagen de alguien que acababa de ganar una batalla y que estaría celebrando. Es la imagen de alguien que sabe exactamente cuánto trabajo queda por delante. Y que está pensando en ello con la misma seriedad con la que piensan los que construyen para el largo plazo. Ahora llegamos al punto donde tenemos que detenernos y preguntarnos, ¿qué significa todo esto realmente? Significa que el pontificado de León XIV en su primer año ha establecido con claridad un estilo de liderazgo que es simultáneamente pragmático y valiente. Pragmático porque entiende las reglas del juego institucional mejor que muchos de sus adversarios. Valiente porque está dispuesto a usarlas de maneras que nadie usó en 200 años. Significa que la Iglesia Católica, la institución más antigua del mundo occidental en términos de continuidad organizacional,
Está en el inicio de un proceso de transformación que puede ser incremental o puede ser profundo dependiendo de lo que ocurra en los próximos meses. Depende de si la resistencia encuentra la manera de organizarse de manera efectiva. Depende de si el Papa puede sostener el momentum del cambio mientras gestiona simultáneamente todo lo demás que requiere gobernar una institución de 13 millones de personas. Significa también que el mundo fuera de la Iglesia está prestando atención de una manera que no había prestado durante años. No solo los católicos. También los no católicos. Que ven en la capacidad de una institución tan antigua de reformarse un modelo o una advertencia sobre lo que es posible cuando el poder institucional decide cambiar desde adentro. Y significa, quizás más que cualquier otra cosa, que el Papa León XIV no es lo que muchos esperaban cuando salió al balcón hace un año. No es un Papa de transición. No es un Papa que administra simplemente. Es un Papa que construye. Y lo que está construyendo, aunque aún no tenga su forma final, ya tiene suficiente estructura como para ser visible desde lejos. Los próximos días van a ser decisivos. La reunión de finales de mayo, si ocurre, va a revelar cuánto respaldo tiene León XIV entre el cuerpo cardenalicio más amplio. La manera en que los nuevos prefectos asumen sus responsabilidades. Con qué resistencia se encuentran. Y cómo la navegan. Eso va a mostrar si la reforma tiene raíces o si es solo una capa superficial. Y las próximas declaraciones del Papa, ya sea en formato oficial o en esas palabras improvisadas que parecen decir más que los discursos preparados, van a ir perfilando el horizonte hacia donde apunta todo esto. Porque en el Vaticano, como en todos los lugares donde el poder tiene historia, las batallas importantes rara vez se ganan o se pierden en un solo día. Se ganan o se pierden en la acumulación. Y la acumulación del primero de los días de León XIV es por cualquier medida razonable notable. Lo que comenzó el 11 de mayo de 2026 con una reunión secreta de 12 cardenales en una sala pequeña no ha terminado. Apenas empieza. Y lo que viene después, eso es exactamente lo que nadie, incluyendo los hombres y mujeres que están más cerca del Papa, puede decir con certeza esta noche. Pero si la semana pasada enseñó algo, es que cuando León XIV dice que la Iglesia debe moverse hacia el mundo que viene, no lo dice como metáfora. Lo dice como agenda. Y las agendas, cuando las sostiene alguien que sabe exactamente cómo funciona el aparato que quiere transformar, tienen una manera de volverse realidad. Si este relato te hizo pensar. Si cambia algo en la manera en que ves lo que está ocurriendo en la Iglesia Católica en este momento, compártelo. No porque necesitemos los números, sino porque estas conversaciones merecen ocurrir en el mayor número de lugares posibles. Y déjanos en los comentarios lo que piensas. ¿Está León XIV haciendo lo correcto? ¿Va demasiado rápido o demasiado lentamente? Queremos leer tus ideas. Y si quieres saber qué ocurrió exactamente en esa reunión de finales de mayo. Si hubo confrontación abierta. O si el Papa encontró el respaldo que buscaba. Si los nuevos prefectos encontraron los obstáculos que muchos esperan que encuentren. Vuelve. Porque esta historia tiene varios capítulos más. Y el próximo puede ser el más importante de todos.